60 minutos, la hora de la verdad. Las elecciones democráticas requieren de un voto libre e informado, así como las oportunidades justas para los contendientes ganen el apoyo y motiven a los simpatizantes para que los ayuden a salir electos. Para ello, las campañas electorales son vitales para alcanzar sus metas. Hoy se encuentra con nosotros el licenciado Ronald Antón, experto y consultor y analista político, quien nos dará una visión más clara de los entretelones de una campaña política. Licenciado Antón, queremos agradecerle primeramente la presencia suya y tocar un tema que usted lo maneja bastante bien como consultor político, que son las elecciones. Esta campaña es una campaña inédita, en donde increíblemente los candidatos van a tener, al parecer, una semana o un par de días más para poder hacer campaña. ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, primero hay que hacerle entender a la ciudadanía que este es una elección anticipada, por ende, y que se originó en base a un decreto, que el decreto, como principio, genera el restablecimiento de la democracia por una inestabilidad política y por la decadencia institucional que se viene dando en las organizaciones, en este caso, la Asamblea con el Ejecutivo. En ese sentido, como no hubo acuerdos, se genera el decreto. Lo que trasciende aquí en adelante es que estas campañas son emergentes, es decir, van a generar un proceso donde se va a elegir personajes, autoridades interinas, es decir, que lo que tiene en cuanto debe cumplir los 2 años que tiene tanto presidente como asamblea. En ese sentido, tenemos que ver que estas campañas deben ser precisas, tienen corto tiempo y debe tener una asertividad para poder proponer las propuestas para resolver este problema. Es decir, no es una campaña ordinaria, es una campaña extraordinaria, es una campaña emergente, donde el principal problema es resolver la crisis que está pasando en el Ecuador. Al decir usted que estas personas tienen limitaciones, tanto la Asamblea como el presidente, ¿podría haber limitaciones para ellos? Yo creo que la primera limitación para ellos, querer entrar en un gobierno interino, porque solo es 2 años, les va a facultar que en los 2 años tienen que hacer tantas cosas que hemos visto en gobiernos anteriores, no se han podido resolver, ni siquiera en 2 años, en 6 años, ni en 8. Entonces creo que debe ser consciente todos los candidatos, las personas que quieren llegar a la Asamblea, de que ellos van a poner la primera piedra para poder construir un Estado equitativo, un Estado en paz, un Estado donde todos los ecuatorianos queremos que se restablezca y podemos recuperarnos de una crisis económica, de una crisis social, de un tema de inseguridad que está muy fuerte, que nos está golpeando sobre todo y de manera especial a las provincias de la costa, donde han habido una serie de criminalidades, matanzas. Entonces, desde ese sentido, es importante validar que ellos van a estar en 2 años y que muchas cosas en 2 años no se pueden hacer, pero de que ellos deben poner la primera piedra para poder restablecer la paz y la normalidad en un Estado. En cuanto a las elecciones, ¿qué deben hacer los movimientos y los partidos, incluyendo a los candidatos? Bueno, creo que es una tarea muy complicada que hoy en día los partidos políticos tienen por el corto tiempo. Se viene un lapso sobre las alianzas, creo que se están conversando de aquí hasta el 5, hasta el 6 de junio, ya deben estar consolidadas las alianzas y quiénes serán los candidatos, los binomios, quiénes van a ser los asambleístas. Y yo creo que en ese sentido ellos van a tener que ser muy objetivos para determinar los mejores perfiles que vayan a poder resolver los principales problemas del país, los perfiles más idóneos en cuanto al mensaje, en cuanto al desplazamiento en los medios, en cuanto a la actuación y el perfil limpio que tengan cada uno de los candidatos. Creo que no estamos para experimentar, poner candidatos sensacionalistas
o candidatos que quieran recurrir a una plataforma política, aunque muchos van a recurrir a esta plataforma política porque al 2025 se vienen las elecciones ordinarias, pero eso también le estaría haciendo un daño a la democracia, porque estas elecciones, la principal tarea que el gobierno, mediante el Consejo Nacional Electoral, quiere escoger a los mejores perfiles, claro, con votación popular, quiere escoger los mejores perfiles para poder resolver una crisis en la que estamos hoy día. Ahora, el hecho de que un partido de izquierda esté buscando alianza con un partido de derecha, ¿es correcto? Bueno, en Ecuador es habitual el tema del camisetazo político, es un fenómeno que en algunos países no se da con tanta frecuencia como se lo da en Ecuador. Si aplicamos la lógica, es que muchos de los candidatos en su hoja de vida, en su trayectoria política, han pasado por 3 a 4 partidos políticos. Por lo tanto, lo que prima en estas elecciones no es tanto la imagen de la organización política, sino de quienes lideran sus candidaturas. Por lo tanto, creo que es un fenómeno poco habitual, que a lo mejor al comienzo muchos lo cuestionaban, pero creo que hoy en día, creo que ese tema de hacer las alianzas entre izquierda y derecha no viene al caso. Yo creo que aquí lo importante, lo que los ciudadanos quieren, más allá de ver y experimentar estas alianzas, es que concuerden en una misión importante, que es generar una democracia sana, transparente y sobre todo una honestidad, que hoy en día es lo que se quiere con nuestros gobernantes. ¿Los candidatos nuevos están en desventaja? Evidentemente. Sin embargo, sabe haber oportunidades y en temas de crisis saben salir líderes emergentes, es decir, los famosos outsiders políticos que a veces no están familiarizados con la clase política, nunca han participado en elecciones, pero son perfiles que tienen todas las ganas de poder resolver los problemas ciudadanos, y pues esos fenómenos pueden ocurrir donde personas pueden llegar a tratar de resolver problemas. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. En las elecciones pasadas ordinarias vimos 2 actores políticos que, más allá de sus partidos, ellos pusieron el plus para tener las votaciones, que era Yacu Pérez y Javier Herbas, que no tenían una plataforma personal como tal, pero que llegaron a obtener un resultado que, a pesar de que no ganaron, no pasaron una segunda vuelta, pero llegaron a tener un voto de representatividad en el Ecuador. Ahora, no mencione nombres, simplemente la tendencia izquierda y derecha, ¿cuál es la que usted considera que puede ganar ahora? Mire, yo creo que aquí no se está hablando mucho de las tendencias. La ciudadanía en general le hace falta un poco más de cultura política. Sin embargo, lo que yo sí creo son las tendencias de los gobiernos que se han generado, el anti, el pro. Yo creo que en este sentido, ahora, en esta actualidad, yo creo que la gente, más allá de ver ese tema, se está preocupando de ver quién es el perfil, cuál es el candidato idóneo que pueda sacar el país adelante. Más allá de que sea de izquierda, más allá de que sea derecha, la gente quiere ver ese proceder, quiere ver ese perfil que pueda llegar a tener. Yo creo que en ese sentido los candidatos tienen una plataforma, pero deben replantearse cómo proponer este tema. Hay que recordar, no es una elección ordinaria, es una elección anticipada, es una campaña emergente donde está de por medio la crisis que se viene generando. Y en ese sentido, las propuestas no están en base a un gobierno, porque es un gobierno interino, está en base a resolver la crisis que está pasando en el Ecuador. Ya, teniendo como antecedente el fracaso del gobierno y de los asambleístas, ¿cuál es la posición del pueblo? Bueno, creo que todos nos desayunamos con el decreto del presidente Guillermo Lasso y creo que muchos ciudadanos vieron con buenos ojos el decreto, porque existía un conflicto entre legislativo y ejecutivo de que no se ponían de acuerdo. Hay que recordar que el presidente Lasso no era la primera vez que tenía una especie de juicio político, porque el año pasado llegó a tener acusaciones en plenos paros ciudadanos que se generaron en el mes de junio. Desde ese antecedente hay que ver que este conflicto no es nuevo.
ya iba a cumplirse un año desde junio del año pasado. Y en ese sentido resurge el hostigamiento, el cansancio del ciudadano de ver que solo había conflictos en la Asamblea, que solo habían acuerdos que no eran consensuados con la mayoría del pueblo ecuatoriano. Y en ese sentido la gente sí creo que ve con buenos ojos el decreto, más no el presidente, el decreto. La intención del presidente hay que tenerla muy claro. El decreto ha sido como que un respiro agradable para la ciudadanía ecuatoriana. Pero eso implica también que este decreto que le da tranquilidad al pueblo es porque el señor Lasso también se va. Yo pienso que en parte sí. Primero porque también esto les dio a entender a mucha gente que el presidente Lasso, a pesar de que sus decisiones han sido tardías, ha tenido también una buena voluntad y decisión y predisposición de generar el decreto, más allá del tema que se ha generado con el tema de su juicio político, si lo perdía, si lo ganaba. Creo que la decisión se basó en un principio, tratar de restablecer la democracia en base a esta inestabilidad política. Ahora, no me extrañaría también en este caso, porque creo que hay que también entender que la ciudadanía tiene una doble interpretación, es que no me extrañaría que los asambleístas que hayan sido destituidos vayan nuevamente a participar y ganen la reelección, porque sería un poco contraproducente entender al ciudadano ecuatoriano de que se contentan con la destitución, con la muerte cruzada, pero recurren nuevamente al voto y votan por esa misma persona. Yo creo que es algo complejo de entender del por qué está pasando esto. Entonces yo creo que eso tiene que ver mucho con el tema de la cultura política. Ahora, las estructuras de partidos y movimientos ayudan mucho. En estas elecciones emergentes, por supuesto que sí ayuda mucho. No hay el tiempo para recorrer todo un país, sobre todo para los candidatos, para los binomios presidenciales. Es una de las elecciones más cortas que vamos a tener, la primera en la historia y la primera con un decreto. Creo que esto lo que nos genera a nosotros es ver qué tan eficientes son las estructuras, qué tan eficientes son las asesorías, las consultorías políticas y qué tan eficientes son los candidatos en trabajar bajo presión por el factor tiempo. No va a haber tiempo para recorrer todo el Ecuador en los candidatos. Sin embargo, creo que vamos a tener que más adelante ver y analizar la eficiencia, ¿sí?, y el profesionalismo de cada campaña de los candidatos. A criterio suyo, licenciado, ¿qué movimientos o partidos están estructurados? Yo creo que más allá de que existan estructuras políticas, todos tienen sus fortalezas, pero también tienen sus debilidades. Hemos visto divisiones internas en los partidos, Pachacutic, la misma Izquierda Democrática, Revolución Ciudadana, que en su momento también tuvo sus discordias internamente. Yo creo que es un proceso habitual dentro de la democracia ecuatoriana que dentro de los partidos se generan divisiones, pero esas divisiones se podrían arreglar con un debate sano, con un debate de altura, donde todos puedan concordar en ese tema, porque el ejercicio sano de las organizaciones políticas se basan en dos principios importantes. Primero, en el principio de la inclusión y la participación de sus adherentes. Y el segundo objetivo, que es importante, que es, podríamos decir, la existencia de las organizaciones políticas, es que mediante la organización política, mediante las decisiones y mediante sus candidaturas, lleguen a un bienestar social. Por eso existen las organizaciones políticas. Ok, licenciado, permítanos, nos vamos a un corte comercial. Regresamos. Nos vamos a un corte y regresamos con más de 60 minutos. 60 minutos, la hora de la verdad.
en Papelería S.A. cuenta con un variado stock en útiles escolares, artículos de bazar, artículos de oficina, artículos de fiesta y hogar. Todo lo que tú necesitas en un solo lugar. Además contamos con artículos para manualidades, fiestas y mucho más. Contamos con 4 sucursales dentro de la ciudad de Manta, porque todo en Papelería S.A. no es solo una papelería, es tu papelería creativa. En Manta te espera todo en Papelería. Porque todo en Papelería S.A. contribuye al conocimiento. ...60 minutos, la hora de la verdad. Licenciado, una consulta. Siempre dicen pues que el pueblo no sabe votar. En este caso, la pregunta es, ¿el pueblo no sabe votar o el pueblo es engañado? Bueno, si tomamos en cuenta esos dos elementos, primero, sí, en Ecuador nos hace falta mucha cultura política. Todavía no tenemos una institucionalidad política fortalecida, no existe dentro de la familia ecuatoriana esa institucionalidad, lo que sí hay en Argentina, lo que hay en México, donde los abuelos, los hijos y los nietos, si se deciden en una tendencia política, ellos siguen esa tendencia política. Es decir, que la cultura política se enraiza muchísimo dentro de la familia, lo que en Ecuador no pasa. Y en ese sentido, ese vendría a ser el primer elemento que el Ecuador necesita un poco más. Miren, yo no estoy en contra del adoctrinamiento para nada. Pienso que el adoctrinamiento dentro de las organizaciones políticas se debe hacer con un buen proceso. El problema es cuando las organizaciones políticas tienen malas prácticas democráticas, lo que hace la desilusión del pueblo ecuatoriano en ese sentido. Ese es el primero. Y el segundo, yo creo que la campaña publicitaria, creo que les hace falta de tiempo. Ecuador ha sido uno de los países con más corto tiempo en ejercer campañas electorales, cuando en Perú, cuando en México, una campaña normal electoral es de 2 a 3 y hasta 4 meses, lo que en Ecuador tenemos menos de 40 días, menos de 30 días, ahora con esta campaña interina creo que 12, 15 días, no más. Entonces yo creo que en ese sentido el factor tiempo ayudaría muchísimo al Ecuador si se prolonga un poco más de tiempo en la campaña para que los ciudadanos con esa baja cultura política se vayan interesando un poco más en las propuestas, en el mensaje del candidato, en la preparación de sus equipos de trabajo y que se genere un debate sano, porque dentro de la democracia el principal debate no es el de los candidatos, es el debate que se genera en las calles, lo que los vecinos, lo que los amigos, lo que los familiares en una reunión, en un encuentro, generen algo de interés propio de ellos, que es el bienestar de nuestro entorno, de nuestro país. ¿Cómo culturizamos al pueblo? Es un tema que yo desde el 2013 he venido trabajando con un programa que se llama CPC, que viene siendo producto de CPI Latinoamérica. El producto se llama Capacitación Política Ciudadana. Nosotros hemos capacitado alrededor de casi 7.000, 8.000 entre ciudadanos, dirigentes gremiales, sindicales en toda Latinoamérica. Desde el 2013 hemos venido haciendo esta labor. Es más, justamente en días pasados hicimos una capacitación gratuita totalmente sobre el tema de campañas electorales y vamos a seguir haciendo este tema de las capacitaciones. Creo que nos falta cultura política, nos falta prepararnos, creo que al ecuatoriano le falta un poco más de lectura y yo entiendo a los ciudadanos por qué muchos de ellos no les interesa la política, están hostigados, están asqueados de ver tantos temas de corrupción que creo que es razonable. Pero si nosotros queremos cambiar el país, no para nuestro bienestar, sino para el bienestar de nuestros hijos, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Yo, como un padre de familia, como un demócrata, yo necesito dejarle algo a mi hija. Y en ese sentido, creo que como ciudadanos tenemos que buscar ese entorno, buscar el bienestar, para no dejarle la deuda, no dejarle un sistema caótico, que las nuevas generaciones reciban que este es un país demócrata, un país libre, un país en bienestar. Por eso es importante que el ciudadano cambie ese chip de mentalidad
y de que tenemos que buscar un poco más de información acerca de la política. La política está inmerso en todo, hasta en la religión. Por eso es muy necesario que la política la tomen en cuenta como una herramienta de derecho y deber que hoy en día los ecuatorianos necesitan. Licenciado, ¿usted considera que los medios de comunicación de alguna manera han perjudicado la posición, la visión del ciudadano? En algunos aspectos, los medios de comunicación son los que deben contribuir ante la información, los que deben generar una retroalimentación de los acontecimientos que pasan a nivel nacional. Creo que el problema es que nos estamos enfrascando mucho en ciertos temas que se llegan a generar temor en la ciudadanía. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando se generó la pandemia del COVID, se generó una incertidumbre y una preocupación, porque los medios estaban retroalimentándose de tantas crónicas rojas, de tantas muertes, que lo que generó una desesperación y un rechazo de que la ciudadanía ya no quería saber de muertos, de heridos, que era caótico, que era preocupante, sí. Entonces yo sí creo que en parte los medios de comunicación son parte responsable del consumo de la credibilidad y de la información que los ciudadanos reciben hoy en día. El candidato, ¿cómo debe presentarse ante la ciudadanía? Debe ser un perfil ciudadano, debe ser un perfil que genere cercanía con la gente. Más allá de ser un candidato, debe presentarse como un modelo ciudadano a seguir. Los ciudadanos se identifican con sus líderes por sus ejemplos, por su trayectoria, pero más de ser político, debe ser un ciudadano que tenga accesibilidad con la gente, en el diálogo. Creo que el ciudadano lo que hoy en día quiere del candidato, del político, es que los escuchen, que se genere una retroalimentación de diálogo entre ellos, pero sobre todo que el candidato le cumpla o tenga la intención de cumplir. Eso a veces es importante. A lo mejor dice un dicho, 2 gaviotas no hace un verano, pero sin embargo se ve la intención de los candidatos cuando tratan de luchar, cuando tratan de defender a su pueblo, defender iniciativas ciudadanas, pero a veces por temas de acuerdos políticos esos procesos, esos proyectos se decaen. Yo creo que es importantísimo no solo prometer, sino generar la intención para que la gente se dé cuenta que hay personas que sí quieren el bienestar. ¿Hay forma de medir esa honestidad? Es un poco difícil. Yo considero que uno de los ejercicios más importantes para nosotros poder generar o describir y descubrir los verdaderos perfiles que están dentro de los candidatos políticos es que la ciudadanía comience a generar activismo político. Y tenemos las redes sociales. Las redes sociales nos ayudan muchísimo a generar un debate, no una discusión, un debate con altura, un debate con cultura, un debate que nos trascienda de ese debate a sacar una conclusión, porque de las conclusiones pueden venir las grandes soluciones. Y creo que eso es lo que nos falta, un activismo que se genere con un debate sano, pero que debe ser de los ciudadanos, no de los fanáticos, no de los seguidores, sino de los ciudadanos que no se sienten representados por ningún político. A eso quería llegar yo. Por ejemplo, a veces una persona seria, profesional, emite un criterio en redes sociales. Enseguida llega un insulto, una ofensa. ¿Cómo impedir eso? Es un poco difícil impedir que se genere ese tema. Sin embargo, creo que hay que tener tino, el tiempo y la frecuencia de cómo llegar a comunicarse. Las últimas campañas que se han generado en Ecuador, se han generado unas campañas de odio, de desprestigio. Creo que son malas estrategias de los cuales quieren generar ese tema. Es más, yo creo que una de las derrotas del correísmo en la campaña pasada contra el presidente Lasso, creo que fue generar una campaña de odio ante Lasso, y Lasso, lo que en ningún momento de su vida lo había hecho, retornó un cambio. Claro, esto es marketing electoral, esto es comunicación política. Creo que aquí cabe la respuesta muy indicada en ese sentido. Gana quienes mejores se adaptan a las circunstancias. Y yo creo que en ese sentido, las campañas negativas o las contracampañas, como muchos lo pueden decir, le hacen más daño a la democracia, pero también le hacen mucho daño a sus candidatos.
no debemos recurrir al odio. Ahora lo que necesitamos son campañas propositivas, campañas que generen propuestas para resolver los problemas, no para sumarles más peso a los problemas que hoy en la vida hay. Licenciado, ¿por qué la gente vota por líderes? Primero, bueno, como lo había dicho anteriormente, no hay cultura política en el Ecuador. El fenómeno del camisetazo es un fenómeno que está presente, pero que no es de tan real impacto ante la opinión pública. Y segundo, creo que el tema que nosotros debemos darnos cuenta es que nos falta muchísimo en cuanto al tema de activismo, el tema cultural en el Ecuador. Los votantes siguen votando por emoción, más no por razonamiento. Y eso dentro de lo que es el mundo del marketing político, como los asesores y consultores, nosotros buscamos eso. Buscamos que los electores se emocionen para que lleguen a votar por los candidatos. Pero desde el principio democrático, la idea es que los ciudadanos razonen cuál es la mejor solución para que tengan una buena representatividad. Ya. Considerando que la juventud en la actualidad pues, es el gran pulmón de la democracia. Bueno, en estas campañas anteriores, pongo otro ejemplo muy sencillo, porque hay que hablar específicamente de Ecuador para no ingresar ningún ejemplo de Latinoamérica. Ecuador vio dos candidatos importantes que generaron un tema de atención, como son los candidatos que quedaron en tercer y cuarto lugar, donde eran candidatos que primero no tenían sus estructuras fortalecidas, segundo, ellos mostraron su accionar ciudadano, donde vimos candidatos que aparecieron de la nada y que se interesaron más por su perfil que por sus bases, lo que nos da a entender que vamos a encontrar varios estereotipos de votantes. Primero, el antipolítico, que es aquel ciudadano que rechaza a todos los políticos, que los encasilla a todos, que son corruptos, que no van a mejorar el país, que solo están por negocios propios. El segundo perfil es el apolítico, es decir, no está ni en contra ni a favor de la política, pero no le interesa la política para nada. Y en ese sentido, los jóvenes están muy metidos en ese perfil. Y esos perfiles son los que siguen a los candidatos, no por ser candidatos, sino por ser humanos, por ser personas donde muestran perfiles de identidad con los jóvenes. Y un tercero, que es el perfil indeciso, que no se está familiarizando con nadie, que está a la expectativa, que también puede estar en ese sentido. No hay que tomar en cuenta el otro perfil, porque creo que es un perfil que ya está definido durante muchos años, que es el fanatismo político, que son aquellas personas que a pesar de que no tienen conocimiento de la política, pero son fanáticos políticos por un candidato. Es más, y son los fanáticos políticos quienes le hacen daño a las campañas, porque son podríamos decirlo en estas palabras, son los odiadores, los que están generando controversia en las redes sociales. Licenciado, para finalizar en pocas palabras, ¿cómo avisora estas elecciones? Un poco complejas, un poco rápidas estas elecciones. Considero que va a primar la asertividad en comunicación, la eficiencia de sus equipos y trabajos de campaña. Creo que el tema territorial no les va a dar tiempo, sin embargo, la representatividad para los candidatos presidenciales, el éxito será en tener muy buenos candidatos a la Asamblea para generar una buena base y al mismo tiempo los asambleístas necesitarán de un buen binomio presidencial para tener un techo presidencial que les ayude a que ambos se generen una campaña integral y puedan llegar juntos a una victoria. Ok, licenciado, muchísimas gracias por haber participado en el programa. Regresamos. Hemos llegado al final del programa. Esperamos que 60 minutos haya despejado todas tus interrogantes. Y recuerda que 60 minutos, la hora de la verdad, siempre será nuestro punto de encuentro. Hasta la próxima.